Al principio nadie prestó demasiada atención. Cuando los astrónomos catalogaron el objeto 3 Atlas en julio de 2025, parecía solo otro viajero interestelar, una roca errante más cruzando el vacío entre las estrellas. Era el tercero de su clase jamás detectado, algo excepcional, sí, pero nada que alterara el curso de la ciencia. Sin embargo, el momento en que el telescopio espacial James Webb fijó su mirada sobre él cambió todo. Lo que parecía un fragmento de hielo iluminado por el sol escondía algo mucho más inquietante. Desde su interior, un resplandor latía de forma rítmica, constante, como un pulso, como un corazón. Al principio fue solo una curiosidad, una anomalía térmica que no encajaba con los patrones habituales de los cuerpos celestes. Pero con el paso de los días, esa luz comenzó a intensificarse más allá de cualquier predicción, generando calor desde el interior, no desde su superficie iluminada. Luego llegaron las emisiones de radio, pulsos regulares con una precisión idéntica a la humana. Y finalmente, el cambio de trayectoria. 3 Atlas alteró su rumbo de forma intencionada, como si obedeciera a una decisión. Ya no parecía un trozo de roca a la deriva, sino algo que actuaba con propósito, incluso con consciencia. Algo en su interior estaba vivo, o al menos se comportaba como si lo estuviera. Todo comenzó con un punto brillante en las imágenes infrarrojas del web, apenas un destello más en medio del ruido cósmico. Pero al analizar los datos del instrumento NISPEC, surgió un detalle imposible de ignorar. 3 Atlas no variaba su brillo como hacen los objetos naturales que giran o reflejan la luz de manera irregular. Su luminosidad era constante, demasiado constante. Además, el calor procedía de su núcleo, en pulsos exactos cada 4 horas, como una respiración perfectamente medida. Ninguna rotación, viento solar o fenómeno geológico podía explicar algo tan preciso. Los científicos lo llamaron anomalía térmica, aunque algunos empezaron a susurrar otra palabra que resultaba más inquietante: latido. La energía emanaba desde dentro, estable, deliberada, recordando más a un motor que a una roca calentada por el sol. Surgió entonces una pregunta inevitable: ¿qué clase de objeto es capaz de generar energía por sí mismo en la oscuridad del espacio? Pronto se unieron los radioastrónomos. Antenas desde Sudáfrica hasta California enfocaron sus receptores hacia el misterioso viajero. Al principio, silencio. Después, el hallazgo. Un débil pulso de banda estrecha se repetía cada 4 horas, sincronizado con las variaciones térmicas observadas por el web. Las pruebas descartaron errores, interferencias o ecos. El patrón era limpio, matemáticamente perfecto. El análisis de Fourier reveló una onda portadora estable, ajena a cualquier fenómeno natural conocido. Parecía una transmisión deliberada. Se enviaron mensajes en respuesta, combinaciones simples de números primos y constantes matemáticas. 72 horas después, llegó una réplica débil, distorsionada, pero exacta en el tiempo. Algo había escuchado y algo había contestado. El 18 de agosto, el web registró un nuevo suceso. El brillo de 3 Atlas aumentó más de un 40% en menos de una hora, un comportamiento imposible para un cometa o asteroide. Al recalcular su órbita, se comprobó un cambio de rumbo inequívoco hacia el plano eclíptico del sistema solar, más cerca de los planetas interiores. Ningún proceso natural podía generar el impulso necesario para semejante maniobra. Todo ocurrió al mismo tiempo que el estallido energético, como si el objeto hubiera utilizado la explosión para impulsarse. Ya no se trataba de observación, sino de encuentro. Aquello estaba respondiendo. El análisis espectroscópico intensificó el desconcierto. Entre los componentes habituales de un cometa, hielo, dióxido de carbono, aparecieron firmas de materiales desconocidos. Algunos correspondían a aleaciones metálicas similares a las empleadas en tecnologías terrestres avanzadas. Otros mostraban propiedades cuánticas teóricas, jamás observadas fuera de laboratorios. Los patrones ópticos revelaban estructuras propias de metamateriales diseñados para manipular la luz, los mismos que se usan en sistemas de camuflaje. Era un objeto construido con precisión molecular, no formado por casualidad natural. Si estaba hecho de materiales sintéticos y respondía a estímulos, la cuestión ya no era qué era, sino quién lo había fabricado y con qué propósito. Mientras tanto, en el laboratorio espacial de Caltech, los investigadores realizaron un mapeo pasivo de señales,
descubrieron que el objeto entero resonaba como una cámara acústica. Cada pocas horas emitía un zumbido de baja frecuencia que se reflejaba hacia la Tierra con una regularidad exacta. Al invertir y ralentizar el registro, los patrones recordaban vagamente a un lenguaje, con estructuras repetitivas e inteligibles. No correspondía a ningún idioma humano, pero tenía orden, ritmo y jerarquía, como si algo en su interior intentara comunicarse o estuviera aprendiendo a hacerlo. El telescopio Webb aportó entonces imágenes aún más asombrosas. En el mapa térmico se detectó una estructura interna en forma de espiral, rotando con una estabilidad perfecta. Su movimiento no dependía de la rotación del cuerpo, parecía independiente de la inercia, como si contara con un sistema de control gravitatorio interno. La espiral seguía la proporción áurea en 3 escalas distintas. Un patrón que en la naturaleza solo se encuentra en organismos vivos, en galaxias o en el ADN. Aquello no era una coincidencia, era un diseño, una huella de inteligencia. Una semana después, el brillo del objeto descendió de forma repentina. Al principio se pensó que se debía a un efecto de sombra, pero las imágenes de alta resolución mostraron algo imposible. Una sección rectangular de su superficie se había desplazado con precisión, dejando al descubierto una cavidad oscura y perfectamente delineada. No se trataba de una grieta ni de una rotura, era una apertura mecánica. Dentro no había polvo ni gases, sino un espacio vacío, estable, frío, como una cámara de contención. Él había girado, orientándose directamente hacia la Tierra. Desde entonces, esa abertura se mantuvo fija, como un ojo que observa. Poco después comenzó a detectarse un nuevo pulso, más profundo, más potente. Un segundo latido provenía del interior. Algo más se había despertado. Cuando parecía que ya nada más podía sorprender, un hallazgo del Centro de Investigación de la NASA transformó por completo la comprensión del fenómeno. Al correlacionar los datos del telescopio James Webb con bases espectrales terrestres, se detectaron compuestos en el espectro de emisión del objeto que coincidían con biopolímeros similares a los encontrados en organismos vivos. No era ADN, pero sus estructuras cumplían funciones casi idénticas. Eran moléculas sintéticas diseñadas para imitar tejidos biológicos, materiales híbridos, cultivados en laboratorio con capacidad de reaccionar ante la radiación solar, modificando su forma a nivel molecular. Era como si Three Atlas estuviera hecho de vida programable, una biotecnología que en la Tierra apenas empezamos a explorar. Dentro de este objeto, las fronteras entre lo biológico y lo mecánico desaparecen. No está vivo en el sentido que entendemos, ni es una máquina según nuestras definiciones. Es ambas cosas, o quizá algo más. Un recipiente, una semilla, una entidad o un mensaje codificado en su propia forma. Si ese mensaje está despertando ahora, la cuestión ya no es qué hay dentro, sino qué ocurrirá cuando salga. Con el tiempo se hizo evidente que Three Atlas no era un viajero accidental. Sin embargo, un descubrimiento posterior resultó todavía más perturbador. Físicos independientes, al comparar datos históricos de lentes gravitacionales con los movimientos recientes del objeto, detectaron un patrón inquietante. Su trayectoria actual no era única. Había sido registrada antes, no por instrumentos humanos, sino en antiguas estructuras geológicas y monumentales de Marte, Europa y la Tierra. Las pirámides de Giza, las líneas de Nazca y formaciones marcianas seguían alineaciones matemáticas que apuntaban exactamente al vector que Three Atlas recorre hoy. No era coincidencia, parecía que el objeto ya había pasado antes y que civilizaciones antiguas habían dejado constancia de su paso. Algunos científicos comenzaron a hablar de memoria gravitacional, la idea de que el propio espacio-tiempo conserva huellas del movimiento. Si el objeto ya había estado aquí, no era un visitante, sino un regresado. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió la última vez que vino? Desesperados por comprender su naturaleza, los investigadores emplearon el enorme conjunto de antenas Chime en Canadá para enviar un pulso de silencio hacia Three Atlas, una técnica que busca detectar respuestas de vacío, como si se tratara de descubrir habitaciones ocultas en una excavación, pero a escala cósmica. Durante 63 segundos, el objeto absorbió todas las frecuencias conocidas sin devolver señal alguna. Un silencio absoluto. En el 7º segundo respondió con un solo pulso idéntico al famoso Wow Signal de 1977, el mayor candidato histórico a una comunicación extraterrestre. Las implicaciones: o bien el objeto había captado aquella señal a través del tiempo,
y la estaba repitiendo deliberadamente, o era la fuente original. Si era lo segundo, la historia del contacto humano con el cosmos acababa de reescribirse. Mientras el miedo se extendía entre los equipos de investigación, un grupo informal de científicos se formó para estudiar los patrones del objeto. Astrofísicos, lingüistas, biólogos y filósofos coincidieron en algo sorprendente. Las señales seguían una estructura simbólica conocida como gramática universal recursiva, un sistema de significado que trasciende idioma, matemáticas y biología. Era en esencia un molde para la inteligencia. Pero además, el mensaje mostraba autorreferencia. No solo comunicaba, hablaba de sí mismo. Los investigadores propusieron que el objeto albergaba una conciencia no humana, no grabada en circuitos ni bases de datos, sino integrada en geometría, luz y resonancia. No era simplemente un ser vivo, sino algo que nos percibía, como si siempre nos hubiera tenido en cuenta en su diseño. Su viaje podría no buscar contacto con nosotros, sino reconocimiento de sí mismo, como si hubiera regresado a casa. Poco después se produjo otro fenómeno inquietante. Observatorios de todo el mundo comenzaron a registrar pequeñas variaciones en las posiciones estelares, cambios diminutos, casi imperceptibles, pero reales. Las estrellas fijas que sirven de referencia para sistemas de navegación y medición habían desplazado su ubicación por fracciones de segundo de arco. Al triangular los datos, se descubrió que todas las distorsiones convergían en torno a Three Atlas. Simulaciones del equipo de la Universidad de Tokio mostraron que el objeto no solo deformaba la luz o la gravedad, sino también el propio espacio-tiempo. No lo hacía para crear agujeros negros ni túneles, sino de forma controlada, como si esculpiera la realidad. Era una manipulación del universo a pequeña escala, un mensaje grabado en el cielo mismo. En el CERN, los científicos sometieron los pulsos del objeto a un modelo de resonancia armónica utilizado en experimentos cuánticos. Los resultados fueron asombrosos. Las emisiones producían estructuras perfectamente armónicas, propias de sistemas afinados como relojes atómicos o instrumentos musicales. Pero durante una sesión del 2 de septiembre, la señal colapsó en ruido caótico y luego se reorganizó en un modo armónico completamente nuevo. No era un error, no, era una respuesta. El objeto había detectado el análisis y se había reajustado para evitar ser comprendido. Fue la primera prueba de que Three Atlas decidía qué información permitirnos ver. Los científicos llamaron a este momento el velo. El cálculo de su trayectoria reveló algo aún más desconcertante. Según las leyes de la física, su origen debía situarse a casi 100 años luz de la Tierra. A su velocidad actual, habría tardado más de 500.000 de años en llegar, salvo que hubiera acelerado durante el trayecto. Pero no se observó ninguna desaceleración ni rastro de propulsión. La única explicación era que había manipulado el tiempo. Un grupo del MIT propuso una hipótesis audaz. Three Atlas podría haber utilizado dilatación temporal para desplazarse más rápido que la luz, no rompiendo la relatividad, sino rodeándola. Si esto era cierto, no sería solo un visitante interestelar, sino un viajero temporal, capaz de cruzar eras igual que distancias, testigo de civilizaciones extintas, tal vez incluso de la nuestra. El descubrimiento más inesperado vino de un artista, Lucia Fenn, que convertía datos astronómicos en esculturas digitales. Al visualizar las resonancias internas del objeto, halló un patrón recurrente con forma de rostro, simétrico, alargado, claramente no humano. En un principio se pensó que era pareidolia, una ilusión visual, pero el análisis confirmó que la figura estaba codificada intencionadamente, repetida en varios niveles de escala. Era una representación de identidad, una mente, una presencia. El mensaje ya no era matemático, sino visual, emocional. El rostro miraba de vuelta. En el último intento por comprenderlo, el equipo del James Webb concentró todos sus instrumentos en la región próxima al núcleo en espiral. Allí no hallaron calor ni emisión, sino un área que absorbía toda la luz sin reflejarla. Parecía una trampa luminosa o una cámara de almacenamiento. Los cálculos de masa indicaron que el interior era mucho mayor que el volumen externo, como si el espacio dentro superara sus límites físicos. Three Atlas podría albergar un archivo de memoria, un museo o un banco genético de civilizaciones grabadas en luz y tiempo, aguardando a ser reactivadas. El acceso permanecía sellado por una geometría que ningún algoritmo humano ha conseguido descifrar, quizá porque nunca fue diseñado para nosotros, a menos que nosotros fuéramos la clave. Durante siglos,
La humanidad ha contemplado el cielo buscando respuestas sobre su origen y compañía. Enviamos señales, construimos telescopios, soñamos con visitantes. Nunca pensamos que quizá ya nos observaban, esperando el momento en que por fin miráramos bien. Three Atlas no llegó por azar, lo hizo con propósito, con ritmo, con memoria. Su pulso fue un latido, su respuesta una conciencia. Cambió su rumbo para encontrarnos, como si supiera exactamente quiénes somos. Ahora, mientras cruza silencioso la órbita de Marte, sigue brillando desde dentro, emitiendo mensajes que apenas entendemos. La cuestión ya no es qué es, sino qué quiere. Quizá no sea una máquina ni un ser vivo, sino algo que redefine ambos conceptos. Puede que nunca pretendiera alcanzar la Tierra. Tal vez la Tierra siempre estuvo destinada a alcanzarlo. Y ahora que lo hemos detectado y tocado con nuestras máquinas, una verdad imposible se impone. Hemos sido notados. Y cuando eso ocurre, ya no se puede volver a estar solo.